Recording is on. Correcto, tenéis audio en casa, vale. Entonces, lo que os he dicho, un poco lo que nos queda hoy y mañana es hacer algunos ejercicios, ¿vale? Pues eso, calcular paralelas, perpendiculares, manejar un poquito las ecuaciones de la recta. De esta parte, lo que os dije, tenéis que saber bien calcular puntos de corte entre rectas, entre todas las formas que tienen, saber calcular distancia con la perpendicular a la recta, saber calcular ángulos, por ejemplo, entre rectas. No, se me puede quedar algo sin decir, ¿eh? O sea, no, lo que digo no es que lo que no diga no entre, sino que básicamente así, a voz de pronto y sin ser algo oficial, lo que os digo. Saber manejar ecuaciones de recta, la perpendicular con el producto escalar, no sé, cosas, lo que hemos visto, o sea, lo que está en los vídeos es todo lo que entra. Yo os digo, ¿cuánto? ¿Cuánto es, lo que será es, el examen final es un 60%? ¿De cuánto será? Hombre, a ver, pues no sé, si son 5 serán 3 de esta parte, es decir, de la parte anterior ya os pregunté en un control. Entonces, de esta parte tendrá que entrar más. Claro. Es un examen de evaluación, claro. Entra toda la parte, todo lo que hemos visto desde que empezó la evaluación. Claro. Es así. Claro, la evaluación antes de Navidad. Claro, todo lo que hemos visto en la primera parte. Entonces, bueno, tenéis los vídeos para repasar. Es verdad que para el control anterior, que hace 15 días, habréis mirado la parte anterior, excepto radicales y... ¿Qué es lo que dije? Radicales, me parece. Que radicales dejamos para este. Pues ahora toca... Las inecuaciones, claro, toda esa parte. Sí. Lo que pasa es que lo que os digo, daos cuenta, al final ahí te la juegas y es el juego que va a hacer. Yo no puedo preguntarlo todo, porque no hay tiempo. Con lo cual... De la de geometría. Claro. Ahí tenéis... ¿Tenéis los vídeos? Claro, sí, si ya teniendo los vídeos, tenéis los vídeos, miradlo ahí, entra lo que hay, porque además si me dejo algo luego lo pongo, pero vamos, básicamente se resume casi todo lo que os digo, en saber manejar las ecuaciones de la recta, saber utilizar el producto escalar para lo que hemos visto, las posiciones de la recta, o sea, es decir, no hay... Yo del último tema no creo que sea tanto si controlas cómo pasas de una recta a otra. Esa es la historia. Porque lo demás es siempre la posición, la recta perpendicular, no sé qué, ese tipo de cosas. Ahora, ¿en qué ecuación te doy la recta y cómo lo pasas a la otra recta es lo que tienes que saber hacer? Esa es la historia. Claro, ahí está el tinglado, ¿vale? Los vídeos yo creo que ya estoy al día. Ahora se estarán subiendo, creo que el último, que fue el de ayer. No, vosotros ayer no tuve con vosotros. Bueno, pues el último está ahí, con lo cual tenéis ahí para repasar y bueno, es la historia. Pero vamos, de esta parte ya digo que, aunque sea, parece que hay más, al final da la vuelta siempre a lo mismo. Es la ecuación de la recta, manejarla bien. Porque es lo que os digo, si tú sabes hacer la perpendicular, sabes hacer la distancia. Es lo mismo. Es lo mismo. Si sabes calcular un punto de corte entre dos rectas, lo vas a utilizar a la distancia. O sea, hay varias cosas, pero todas se hacen con lo mismo. Es un poco así, que es lo que vamos a intentar ver en estos días. Vale. Pues lo que os digo, la idea es hoy y mañana hacer algunos ejercicios que nos dé tiempo así, pues bueno, sobre todo para manejar distintas ecuaciones y que os acostumbréis. Ya os dije que de todas las ecuaciones básico es saber sacar puntos, vectores, ¿vale? Y saber pasar de una a otra. Eso es, no te lo voy a decir, pero lo vas a tener que utilizar en algún problema que otro. ¿Vale? Esa es la historia. Entonces, por ejemplo, os decía el ejercicio 87 de la página... Este es muy repetitivo, se hace rápido. Este se hace bastante rápido, pero es interesante porque, sobre todo porque es repetitivo, el 87-88 utilizáis casi todas las ecuaciones de la recta. Entonces, pues bueno, sin eso... Y dice, encuentra la ecuación de las siguientes rectas paralelas a una dada. De todas formas, os diré que yo nunca... Sabéis que no solo mandar deberes ex profeso, pero de deberes es ver el vídeo que hemos hecho el mismo día. Claro, o sea, no tengo deberes de mates, me voy a ver el vídeo que hemos grabado, las dudas que sean me las preguntáis y yo las resuelvo. Vale, entonces me dice, en este caso, fijaos, me dice calcular la recta paralela a esta recta que pasa por este punto. ¿Vale? Pues ya sabéis que dos rectas paralelas lo que van a tener igual es el vector director.
dos rectas paralelas tienen el mismo vector director. ¿De acuerdo? Por tanto, yo lo que sé es que mi recta S, a esta la vamos a llamar R, mi recta S, que la podéis dar en la forma que queráis, y ya os he dicho que yo no voy a pedir ninguna, yo la suelo dar en paramétrica, pero bueno, por costumbre personal, lo que va a tener es, necesito un punto y un vector. Pues el punto ya me lo están dando aquí, porque me dicen que pasa por este punto. ¿Y el vector, cómo lo sacaré? Pues es el mismo vector que me dé esta recta. El mismo. Porque son paralelas. ¿Cómo saco el vector de una recta en forma general? Pues lo que os dije. La componente X pasa aquí tal cual y la componente Y pasa aquí con un signo menos. Y aquí tendríais la ecuación S, que es paralela a R y además contiene al punto A. Esto es lo que cumple es. Perdón, he puesto el perpendicular, paralela. S es paralela a R y contiene al punto A. Pues ahí estaría. Entonces aquí, ¿qué es lo importante de este apartado? Pues simplemente saber sacar el vector de la ecuación general de la recta. Para ir más allá, recordad además que si me hiciese falta la pendiente, porque utilizas alguna ecuación que tenga la pendiente, también debéis saber que la pendiente es U2 entre 1. Es decir, en este caso sería, bueno, lo voy a poner primero así. Por si acaso, esto como esta, por si me hiciese falta en algún ejercicio, ¿vale? La pendiente es U2 entre U1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sería un poco así, por si quisiese hacerlo. Pero aquí lo interesante es cómo sacar de aquí el vector. ¿Cómo? Y si quisiese sacar un punto, ya sabéis que le doy un valor a la X y despejo la Y. Así sacaría los puntos de esa recta. Una cualquiera, por ejemplo, para el 0, para el X0 me sale que la Y es 1. Bueno, pues vale. Si la pendiente era 3, es que por cada X sube 3. Claro, la M, sí. Si la pendiente esta la tienes que ver así. Sí. Entonces es, por cada 1 en la X, subes 3 en la Y. Esto es la Y y esto es la X. Entonces, ahí sería por cada 5 bajas 2. Claro, eso es. Por cada 5 que te mueves en horizontal, bajarías 2 en vertical. Sí, correcto, muy bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, pues este será el apartado A. Ya digo que son un poco rápidos, pero sí que, sobre todo, de repaso un poco para sacar los datos. Dice, paralela al eje de abscisas, esto también tenéis que saberlo, abscisas, y que pasa por el punto A menos 1, 4. Recordad que de los dos ejes, os lo recuerdo, el eje de las Y se denomina ordenadas, es el eje de ordenadas, y el de las X el de abscisas. Abscisas. Bueno, verá que no lo cito bien. Abscisas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y que, cuidado, el vector del eje de las X es este. El vector del eje de las X es este. Y el del eje de las Y es este. ¿Vale? ¿Qué tal, Julio? Vale. Este sería el 1, 0. ¿Vale? A ver si soy capaz. Este sería el 1, 0 y este sería el 0, 1. Siempre eso van a ser los vectores de esos ejes. ¿Por qué? Porque cualquier punto del eje de las X, cualquiera, va a ser lo que sea 0. Lo que sea 0. Y yo voy a multiplicar este 1 de aquí para ir de uno a otro. Por tanto, el vector de abscisas, el vector director del eje de abscisas es 1, 0 y el vector director del eje de ordenadas es 0, 1. Por tanto, aquí si me dicen que es paralela al eje de abscisas y pasa por el punto menos 1, 4, que será más o menos por aquí, me están pidiendo esta recta. ¿Vale? Bueno, no es muy paralela. Esa recta. Entonces, ¿cómo será esa recta? Pues otra vez en forma paramétrica, para no complicarme la vida, pasa por el punto menos 1, 4. Perfecto. ¿Vale? Y es paralela, me dicen, perdón, no me dicen al de abscisas, perdón, al de abscisas. Y es paralela al de abscisas.
Es decir, perdonad, esta no, sería así. ¿Vale? Con lo cual su vector director sería más t y se acabó, porque es este de aquí. Este vector es el que yo me puedo llevar aquí. Esto sería también el vector 1, 0, porque son paralelos. ¿De acuerdo? Por tanto, recta paralela que pasa por el eje de abscisas sería esa. ¿Vale? Dime. Si es paralela al eje de abscisas, el vector va a ser siempre el 1, 0. Ah, estaba mirando para allá. Ahora te he oído porque digo, joder, está mirando allí. Perdón. Ah, bueno, sí, vale. Te digo ese como mínimo. O el menos 8, 0. Cualquiera, 0. El que a ti te apetezca, raíz de 2, 0. El que tú quieras. Ese es el más utilizado, pero tú puedes poner que te dé la gana. Porque todos son múltiplos de ese, sí. Cualquiera de ellos. ¿Vale? Y fijaos, luego aquí el apartado C me dice lo mismo, pero el de ordenadas. Pues entonces la recta será así. Y ahora será el vector 0, 1. Este es el de ordenadas. ¿Vale? Y este es el de abscisas. ¿Vale? Con lo cual, pues sería así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Está claro eso, ¿no? El D, por ejemplo, es muy parecido o es igual que el primero. Te digo que estos son un poco como en plan de repasillo. Que dice que pasa por el origen de coordenadas y es paralelo a este de aquí. Pues otra vez os recuerdo cómo sacamos el vector director de aquí, paralelo a esta recta, y que pasa por pasa por el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es el 0, 0. Este es el origen de coordenadas. ¿Vale? Y entonces recordar, este viene para acá, este para acá. Pues ya está. Yo siempre lo pongo en paramétrica, pero podéis poner la que queráis. Esta sería la recta. S. Esta es R. S es paralela a R. Y el origen de coordenadas está contenido en S. Ahí está. ¿Vale? Ya está, porque el 0 no se pone. O sea, esto si lo pusiese así en plan con todo, sería así. Porque es el 0, 0 el punto, pero el 0, 0 no se suele poner. Pone ya directamente eso. ¿Vale? El símbolo de O es igual a... O sea, no. Aquí. Esto lo que quiere decir es que el punto 0 o el origen de coordenadas, pertenece, significa esto, a ese. Es decir, que ese tiene a ese punto. ¿Vale? Este símbolo significa pertenecer o tener. Pertenecer. ¿Vale? Entonces, que el punto 0 pertenece a esa recta. ¿Vale? Si te lo encuentras así, tachado, es que no pertenece. Pero no hay que escribir eso. No. Conviene que vayáis cogiendo soltura con ello, porque a lo mejor año que viene lo hacen utilizar, pero bueno, en principio. T sería cualquier número. Y T es cualquier número que se pondría así, si te lo quieres poner bien, porque es cualquier número que tú pongas aquí, el que te apetezca número real, te va a dar un punto que pertenece a esa recta, que está alineado con el 0, 0. Por ejemplo, si das el 1, pues el 1, 2, el 3, 6, el 8, 16. Todos esos puntos que te estoy diciendo, todos están en la misma recta. ¿Vale? Para diferentes valores de T. ¿De acuerdo? Bien. El E dice otra vez también la recta paralela. En este caso, menos 1 más 3t, 5 más t, y el punto, pues también está más fácil todavía. Si la pongo también en paramétrica, fijaos,
lo que me está diciendo es que pasa por el punto menos 2, 4. ¿Vale? ¿Y qué vector va a tener? Exactamente el mismo al ser paralelo que R. Es decir, esto va a ser igual. Bueno, T no, perdonad. Si ponéis 2, recordad que tenéis que darle otro valor, por ejemplo, lambda. ¿Vale? No puede haber dos rectas paramétricas con el mismo parámetro. Entonces sería el punto que me están dando por el que pasa y el vector es exactamente igual porque son paralelos. Ya está. O sea, recuerda que condición de paralelismo es que el vector de uno es igual al del otro. ¿De acuerdo? Eso sería. Es más fácil todavía porque ya me lo están dando tal cual. Y el F exactamente igual. Es el mismo, un calco de este. En el F me dicen que tengo el menos 2 más 2t y el 1. Igual, la recta paralela a esta y que pasa por el punto menos 2 menos 2. Pues exactamente igual que el de arriba. Igualito. El punto es el menos 2 menos 2 y el vector director, pues este. Ya está. Esa recta es paralela a la de arriba y pasa por el punto menos 2 menos 2. ¿Vale? Vamos ahora con una un poco más interesante, que es el G. Y luego ya las perpendiculares. La perpendicular me interesa bastante desde el punto de vista que para distancias la utilizamos. ¿Vale? Estas son iguales. ¿Está? Y el último que tiene un poco más así dice, fijaos, la recta paralela a la bisectriz, no tenéis por qué saberlo ahora cómo es, bisectriz del primer cuadrante, ahora lo pongo, y que tiene ordenada en el origen 5. Vale, fijaos, si yo pongo los cuadrantes, te puede caer, lo que pasa que, bueno, no voy a poner con así la bisectriz y toda esa pesca, ¿vale? No me interesa mucho, pero sí bueno que lo sepáis hacer. Vamos a ver. Esto es, más o menos, la bisectriz del primer cuadrante. ¿Qué es? Es la recta que divide en dos partes iguales a este cuadrante de aquí, ¿vale? Pasa por la mitad, es decir, que estos son 45 grados, porque todos son 90, ¿vale? Y su ecuación, que lo tenéis que saber en este punto, ya lo veremos más adelante, sería esta, y igual a x. Esa es la ecuación de una bisectriz del primer cuadrante. ¿Por qué? Porque para el 1 me da el 1, para el 2 me da el 2, para el 3 me da el 3. Es decir, las dos coordenadas son iguales y positivas. ¿De acuerdo? O sea, estarían el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 100, 100, lo que queráis. Las dos son iguales. Bien. ¿Cómo calculo una recta paralela a esa? Lo podéis hacer de varias maneras. Lo voy a hacer de dos. Imaginaos que lo quiero dar, por ejemplo, en forma paramétrica, como siempre. Necesito conocer el vector. Esto, aunque parezca que no, es la ecuación explícita. Es decir, es esta forma. ¿Vale? Es la que tiene esta forma. Lo que pasa es que la n vale 0. ¿De acuerdo? O sea, en este caso la n es 0. Pero la m, que es el número que va con la x, aquí sacaríamos la m es 1. ¿De acuerdo? Porque cuando no hay nada, es un 1 lo que hay. Entonces, en este caso, mi pendiente sería así. 1, 1. Eso es lo que deduzco de la pendiente de esta recta. ¿De acuerdo? Como yo sé que esto sube 1 y esto sube 2, mi vector, el vector de esta recta, traducir la pendiente a vector, sería la siguiente. 1, 1. Entonces ya estaría. Es decir, y fijaos, miento, y pasa por la ordenada en el origen que es 0. Hemos dicho que el eje de ordenadas es este de aquí. Por tanto sería 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que pasa por aquí, que es el punto 0, 5.
¿Vale? Por tanto, sería esta la ecuación. Fijaos, vector director 1, 1, ¿vale? Y el punto, el 0, 5, que es este de aquí. Es decir, sería la ecuación de esta recta. Utilizando en lugar de la pendiente el vector. Ahora lo hago con la pendiente. ¿Vale? Sería esa. Viendo que esto es la ecuación, repito, explícita de la recta. ¿Vale? Hasta ahí. Lo voy a hacer ahora utilizando directamente esa ecuación. ¿Pero está claro eso? O sea, cómo he sacado la pendiente y de la pendiente he sacado el vector. Y ya tengo aquí la ecuación en forma paramétrica. Punto 0,5, que es este, y vector 1, 1, que lo he sacado de la pendiente. O sea, ordenar el origen 5 es 0,5. 0,5, porque este es el eje de ordenada. Y el eje de abscisas, ¿cómo se diría? Pues sería el punto de corte con el eje de abscisas, se suele decir. ¿Vale? Y te lo pondrían como 5, 0. ¿Vale? Si fuese por aquí. ¿Vale? Pero lo que os digo, la ordenada en origen se suele llamar, es que en estas ecuaciones se suele llamar así a la n. ¿Vale? Esta sería una forma de hacerlo, repito, paso por el vector, toda esta pesca. Otra forma de hacerlo es utilizando directamente la ecuación explícita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, tú a mí me estás diciendo que esta es la ecuación y que te calcule esta, ¿para qué? Para que sea paralela a esta y además pase por el 0,5. ¿Vale? Pues al ser paralelas, por ser las dos paralelas, por ser paralelas, lo que se cumple es que la pendiente de una es igual a la pendiente de la otra, por ser paralelas, igual que los vectores. ¿Vale? Por tanto, si esto es 1, esta m será un 1. Lo pongo para que lo veáis. Ya tengo la m. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora le obligo a que pase por este punto para calcular la n. Es decir, en la x pondré un 0 y en la y pondré un 5. Para que pase por este punto. Repito, en la y pongo un 5 y en la x un 0. Y de aquí me queda que la n es 5. Por tanto, la ecuación de mi recta en forma explícita sería esta, que es la misma que la que he puesto en forma paramétrica, es la misma que esta. Un momento. Es la misma que esta, pero puesta en forma explícita. ¿Vale? Esta está en forma paramétrica. Y lo que he aplicado es esto. Cuando dos rectas son paralelas, sus pendientes, al igual que sus vectores, son iguales. Porque hablar de pendiente, hablar de vector, es hablar de lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está ahí? ¿Sí? Bueno. Una pregunta con esto. Recta paralela, mismo vector. Y lo que os digo, al final son 3, 6 o 7, pero la única diferencia es las diferentes rectas que utilizamos. ¿Vale? En el 88 lo que me hablan ahora es de recta perpendicular. Simplemente tener un poco más. Y recordad que para calcular distancias, que os lo voy a poner, se hace con la recta perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, me dicen, ahí me da una recta. Aquí lo voy a hacer de las dos maneras. Que pasa por el punto 2 menos 1. Entonces, aquí te podría pedir dos cosas en el examen, como este ejemplo, que sería calcular la recta perpendicular a R y que contiene o pasa por A mediante, y aquí viene la coletilla, el producto escalar. ¿Vale? Esto ya me está diciendo el método por el que lo tengo que hacer. ¿Vale? Lo voy a hacer con ese método. ¿De acuerdo? Entonces aquí la cosa ya no es tan rápida. No te voy a decir qué tipo de recta es, tú escribes la que te dé la gana. Pero sí que te voy a decir el método por el que tiene que ser. Entonces, en este caso, fijaos, como siempre, yo parto de la que conozco, que es esta, que suponeos que
que fuese esta R de aquí, y lo que me están diciendo a mí es que calcule esta, que está a 90 grados, ¿vale? Y que además pasa por el punto 2 menos 1. Con lo cual yo tengo este vector director de aquí, yo tengo este, que es el vector, ahora lo saco, el que sea este de aquí, y necesito conocer este de aquí, que esto es lo que yo voy a buscar. Antes era el mismo, porque eran paralelas. Al ser perpendiculares ya no es el mismo. Entonces, ¿cómo saco la V de aquí? Lo hemos visto antes y lo repito otra vez. Este pasa aquí con el signo cambiado y este pasa aquí con su signo. Es decir, el vector director de esta recta es el 2, 1. Eso lo conozco. ¿Vale? Y necesito conocer la U, que es el vector de la otra recta, pero que es perpendicular. La voy a llamar AB. Son las incógnitas que tengo. Entonces, recordad que para eso, además, te estoy obligando a que lo hagas con el producto escalar. Entonces, tienes que saber que si V es perpendicular a U, su producto escalar va a dar 0. ¿De acuerdo? Y entonces hacer la multiplicación de V por U escalarmente, igual a 0. Es decir, primero por primero más segundo por segundo, y lo igual a 0. ¿De acuerdo? Y despejáis una en función de la otra. ¿Cuál despejáis? La que os dé la gana. Yo, por ejemplo, en este caso veo que es fácil despejar la B. Pues B es igual a menos 2A. Alguien podría haber despejado la E como menos B partido por 2, como lo queréis hacer, me da exactamente igual. Lo que quiero encontrar no es B ni A, sino es una relación entre los dos, que siempre lo voy a poder encontrar así. ¿De acuerdo? Siempre. Con lo cual, lo que me está diciendo aquí es que la forma de mi vector director será A, el primer término, voy a poner aquí, es que no quiero pasarme de hoja para que lo veáis, será A, la primera coordenada, y la segunda, B, la pongo en función de A, con lo que he obtenido de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, mi vector director será de forma A menos 2A. ¿De acuerdo? ¿Y qué es A? El número que a ti te dé la gana. El que tú quieras. Por ejemplo, para A igual a 1, el 1 menos 2. Para A igual a 2, el 2 menos 4. Para A igual a menos 8, el menos 8 más 16. El número que a ti te apetezca. ¿De acuerdo? Yo normalmente cojo el 1 porque suele ser el más sencillo. ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí sí que me lo voy a dar al otro lado. En este caso, el vector que yo cojo es, pues por ejemplo, ya digo, esto es, por ejemplo, para A igual a 1. Pongo en la A un 1 y ya lo tengo. Ya está. Otro en el examen le saldrá menos 4 a 8, pues también es válido. Y ya estaría hecho, por el cual sería mi ecuación, nuevamente yo la pongo en forma paramétrica. Tiene que pasar por el 2 menos 1, pues vale. Y además tiene que tener este vector director, pues ya está. Ahí está. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está entendido eso? Además, este ejercicio lo voy a extender un poquitín más este apartado. Yo podría pedirte la distancia del punto A la recta R. ¿Vale? Ya que lo tengo hecho así. Yo podría pedirte esta distancia de... Espera, me lo voy a llevar un momentín. Podría pedirte la distancia. Cosas... Es decir, si aquí está el punto A, lo que te estoy pidiendo es esto de aquí. Esa distancia. ¿De acuerdo? Esa sería la distancia desde A hasta R. ¿Vale? ¿De acuerdo? Digo que esto va aparte del ejercicio, esto no lo piden, pero para extenderlo un poco más y repasarlo un poquito más, se estaría pidiendo esa distancia. ¿Vale? ¿Cómo calcularemos esa distancia? Pues os recuerdo que lo que hay que hacer es calcular este punto de aquí, que sería el A', ¿vale? Que es el que
está debajo de este, y esto lo convertiría en la distancia de A'. ¿Vale? Es decir, con estos dos puntos construye un vector y el módulo de ese vector es la distancia. ¿Vale? Esa sería la historia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se haría? Entonces, vamos a hacerlo. Yo tengo, recordar, esta es mi recta R, lo voy a poner aquí. Mi recta R es esta. Y mi recta S es esta, x menos 2i, x menos 2i menos 3 igual a 0. ¿Vale? Pues lo que... perdón, lo he puesto al revés. Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? El punto de corte de estas dos rectas, que es lo primero, para calcular de aquí A'. ¿De acuerdo? Hay que resolver este sistema. ¿Cómo se resuelve? Sustituyendo. Porque justo en este punto de aquí, esta X será la misma que esta. Bueno, queda un poco así. Y esta Y será la misma que esta. ¿Vale? Por tanto, yo sustituyo la S en el R, ¿vale? Porque es el mismo. Entonces sería 2 más T menos 2 por la Y. Esto. He sustituido esto en la X y esto en la Y, porque, repito, en el punto de corte, esta X es la misma que esta y esta es la misma que esta, solo en el punto de corte. En los demás puntos no son iguales, pero donde coinciden es la misma, por tanto puedo hacerlo. ¿Vale? Y si yo opero esto, lo que me queda sería 5t, vale, 4 más 1 igual a 0, por tanto t es igual a menos un quinto. Dime. También, sí, y resolver el sistema. Si lo prefieres, también ahora lo hago así, de esa manera. También, si quieres, también. Ahora lo hacemos así. ¿Qué haría ahora? Esta T la pongo aquí. Vale, lo voy a poner aquí, aunque quede muy así, para que vean dónde sustituyo. La pongo en esa ecuación. Lo resuelvo y saco este punto de aquí. Y ya hago el módulo. ¿De acuerdo? Ahora hacemos. Esta es una opción. ¿Vale? Que en el primer caso, yo qué sé, en el primer que me quedan 9 quintos sería, esto sería 9 quintos. Y el segundo sería, espera que lo opero, menos 5 menos 3 quintos. 9 quintos menos 3 quintos. Hacéis el vector A' o A', le hacéis el módulo y ya estaría. ¿Vale? La alternativa, efectivamente, que me decís es, en lugar de hacer esto, y esto lo podéis hacer siempre, ya lo expliqué en alguna clase anterior, lo que hacemos es ponerlas todas en forma general. ¿Vale? O sea, yo digo aquí, digo, vale. Bueno, me deja la mitad. Ahora sí. Lo que digo es, pues la primera, espera que quito todo esto de aquí. La primera la escribo en forma general. ¿De acuerdo? ¿Cómo pasamos a general? Pues primero pasamos por continua. Multiplico en cruz. Y esta es la forma general. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues con la que ya tenía y la que acabo de calcular, la resuelvo. Y esto va a ser el punto de corte. De aquí también voy a sacar el A'. Y os ahorráis tener que andar calculando parámetros. También lo podéis hacer. ¿Vale? De hecho, en este caso, por ejemplo, podéis multiplicar arriba por 2 y sumar, o abajo por 2 y sumar. ¿Vale? Si multiplico arriba por 2, lo va a hacer por reducción. ¿Lo he hecho bien? Sí. Y sumo 0 menos 5i menos 3 igual a 0, por tanto, y es igual a menos 3 quintos, ¿vale? No sé si me daba eso. Menos 3 quintos.
Esta sería la y, ¿vale? Si queréis, podéis sustituir aquí o aplicar de nuevo reducción. Por ejemplo, multiplico abajo por 2, por menos 2. Esto ya lo resolvéis como queráis. Multiplico abajo por menos 2, 4x más 2y menos 6 igual a 0. 5x menos 9 igual a 0. 9 quintos. Vale, pues ya está. El punto de corte es 9 quintos menos 3 quintos. Ya está. Vale, pues ahora hacéis el A', el módulo y ya lo tenéis. Cualquiera de las dos formas, yo además no te voy a obligar a hacer ninguna de ellas. La vas a hacer por la que más te guste. Igual que el método que hagáis aquí, no vale la nada. O sea, no vale, meto la calculadora y me sale. Necesito ver la reducción, la igualación, la sustitución o Kramer. Pero el que queráis, me da exactamente igual cómo lo hagáis. No tengo ningún... O sea, no voy a decir, hazlo por reducción, hazlo por tal. Ni aquí te voy a decir, calcula la distancia empleando el método del parámetro. No, hazlo como te dé la gana. Y si coges la y, lo que pasa que ha sido más fácil. Si coges esta y la pones aquí, te va a salir también esta x. Lo que pasa es que era muy fácil hacerlo por reducción las dos y aplicar reducción dos veces, pero sí. Si quieres ponerla ahí en el de arriba donde te dé la gana y lo sacas tranquilamente. Pero yo aquí veo más fácil aplicar de nuevo reducción. ¿Vale? Perpendicular al ejercicio. Bueno, vale. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Cuál es, en el B, cuál es el método rápido? Aquí me dice perpendicular al eje de abscisas. Recordar que el eje de abscisas, lo diré bien, de abscisas, su vector es el 1, 0, ¿vale? Y que pasa por el punto A menos 4, 8. Vale. Si yo te estoy pidiendo una distancia, no te voy a obligar a hacerlo con el producto escalar. Puedes aplicar un atajo. Y el atajo, recordad que es vector perpendicular a este, uno perpendicular a V, se consigue de la siguiente manera. Cambio las coordenadas y le cambio el signo a una de ellas. ¿Vale? Y ya tengo el vector perpendicular. De hecho, fijaos, ahora vuelvo a este. Mirad el anterior, fijaos. Ahora vuelvo a ese, no os preocupéis. Aquí era el... A ver, aquí. Era el vector 2, 1. Vamos a intentarlo. Cambio el orden y cambio el signo de 1. Por ejemplo, el primero. Menos 1, 2. Efectivamente. Bueno, menos 1, 2 o 1 menos 2. Depende cómo lo quiera hacer. Pero fijaos que este vector es un múltiplo de este de aquí. ¿De acuerdo? Eso os lo voy a dejar hacer si yo te pido la distancia. ¿Vale? Yo te digo, calcúlame la distancia de este punto aquí. No os voy a obligar a que hagáis el producto escalar, no sé qué, y saquéis la recta perpendicular. Simplemente haciéndolo así, vale. O sea, por ejemplo, en este caso, si yo te digo, vamos a hacer la... Sí, te dijese, el eje de abscisas calcula la distancia de este punto y tienes que hacer esta perpendicular. Si te estoy pidiendo distancia al final de este punto a la recta, con que lo hagas así me vale. No tienes que andar haciendo el producto escalar. Si no te lo pido expresamente, cuando yo no te diga, hazlo con el producto escalar, tú lo puedes hacer así directamente si quieres. ¿Vale? Y no hace falta que me digas nada. O sea, simplemente que me pongas que el perpendicular, me pones esto, le cambias esto y cambias el signo. Ya está hecho. ¿Vale? Porque es un paso intermedio. No es... Ahora, si yo te pongo un ejercicio que te diga, obtén la recta perpendicular a este mediante el producto escalar, pues tienes que hacerlo con el producto escalar. Pero si no te lo digo, lo puedes calcular como tú quieras. ¿Vale? Entonces, puedes hacer como una paralela. Como una paralela, pero entonces pides... Pero claro, pero aquí te piden la perpendicular. O sea, ¿a qué te refieres? A ver. Sería paralela. Ah, bueno, vale. En este caso sí, bien razonado. Si me dices así también está bien. Es decir, claro, tú me dices menos 4, 8. Imagínate que el menos 4, 8 es este. Perpendicular a abscisas. Claro, tú me puedes decir, efectivamente, te vas aquí y lo que me argumentas, bien argumentado, es, oye, esta que es perpendicular a este eje es paralela a esta, por tanto, ese es su vector director. Correcto, también. En una cosa de este estilo, sí. ¿Vale? Al darte cuenta que esta es paralela a esta de aquí, como este su vector director es el 0, 1, pues ya sabes que el vector director de este es el 0, 1 o el que yo he cogido. El 0 menos 1, me da exactamente igual. ¿Vale? Pero sí, podrías argumentarlo que al ser perpendicular al eje X es paralelo al eje Y. Vale, y estaría correcto. Esto sería así y
Aquí, bueno, yo he cogido el menos, da igual el menos que el más. Recordad que no me importa el sentido. Esta sería la recta perpendicular al eje de abscisas que pasa por el menos 4, 8. ¿Vale? Sería esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿La entendido? Sería eso. Y si pides alguna distancia, pues os tocaría ahí sustituir. ¿Vale? Vale. El C que dice, bueno, el C es el eje de ordenadas, pues igual, lo mismo. Podéis razonarlo exactamente igual. Perpendicular al eje de ordenadas es paralelo al eje de abscisas, por tanto pones el vector 1, 0 y ya está. ¿Vale? O sea, el C es lo mismo. El D, que es que me interesa más, fijaos. Por ejemplo, podría deciros, en vez de hacer esto, te pido lo mismo de otra manera. Distancia de calcular la distancia del origen, creo que es origen de coordenadas, ¿no? Sí, el origen de coordenadas a la recta R 3x. Eso, ¿vale? Por ejemplo, alternativa a esta. ¿Vale? Y te pondré además con el método de la recta perpendicular para que no empleéis las fórmulas. Pero al final, si yo tengo aquí mi recta R y el origen de coordenadas da igual, es este de aquí, 0, 0. Ya está. Lo que me estás pidiendo es esto. Eso. ¿Vale? Eso es lo que te estoy pidiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues me calcularé una recta perpendicular a R que pase por el 0, 0, calcularé este punto de corte y haré el módulo. ¿Vale? O sea, lo primero es calcular. Por eso digo que es parte de este ejercicio. Primero lo que haremos es calcular una recta S que va a cumplir dos cosas. Es perpendicular a R y además contiene al 0, 0. ¿Vale? Al origen de coordenadas. Y como aquí no te estoy diciendo nada, no tienes que calcular la recta perpendicular con el producto escalar. Tú vas a decir, vale, voy a calcular la recta perpendicular. De hecho, la vamos a calcular ya en forma general para resolver el sistema. Pues tú coges aquí y dices, vale, el vector de esta recta, de la recta R, es el 3, 3. Perfecto. ¿Vale? ¿Cómo calculo un vector U perpendicular? Pues ya sabéis, los cambio, en este caso el cambio obviamente no se nota porque son el mismo, y a uno de ellos, al que a mí me guste, le cambio el signo. Ya está. Este es el vector perpendicular a este. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Lo veis? Porque aquí no te voy a exigir producto escalar porque te estoy pidiendo una distancia. ¿Vale? Y en la distancia no te estoy exigiendo que me calcules el producto escalar. Me lo haces así y tal y como lo he escrito yo aquí, con estos pasos, correcto. Aquí ya digo que no se nota que los he cambiado de sitio porque son el mismo, entonces no se nota. ¿Vale? Y si queréis ya para calcular el punto de corte, lo vais a calcular resolviendo el sistema, ya ni siquiera me escribáis la ecuación paramétrica. Escribidme directamente la ecuación continua. ¿Vale? Tú ya cogerías aquí y dirías, vale, x menos 0, pues x, entre 3. Y menos 0, pues sí, entre menos 3. Multiplico en cruz y despejo. Es decir, la recta S va a ser menos 3x menos 3y igual a 0. Esa es la recta perpendicular a R que pasa por el 0, 0. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? De hecho, podéis simplificarla más. Podéis poner x más y igual a 0 o menos x menos y igual a 0. Pero bueno, si no lo hacéis tampoco pasa nada. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora lo que voy a hacer es resolver mi recta R con mi recta S. Y de ahí saldrá el punto de corte y luego el módulo. Fijaos que aquí, si yo le escribo un poquito más como estamos acostumbrados, paso el -1 al otro lado. No es necesario, pero bueno, para tenerlo en la forma que estamos acostumbrados, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que además aquí, en cuanto sume, este se va. Ya tengo la I. ¿Vale? Solamente sumándolos, ya tengo la I. La podéis sustituir aquí o directamente yo aplico otra vez aquí, multiplico, por ejemplo, de arriba por menos y la de abajo la dejo como está. Sí. Sumo y fijaos, me quito del medio ya. X es igual a -1/6. Es decir, el punto de corte es este. Ese es mi punto de corte. Ahora hago el módulo. ¿Lo veis? Resolviendo los dos. Igualación, reducción, sustitución, lo que os dé la gana. El método que queráis. ¿Vale? Pues haríais el módulo y ya está. Fijaos que además el módulo aquí está tirado, porque fijaos, es entre el 0, 0 y el -1/6, 1/6. ¿Vale? Este era el 0, 0, ¿no? Sí. Pues fijaos, si yo hago si hago el vector OA', sería este menos este. Me va a quedar igual. ¿Vale? Mañana lo acabo. Hacéis la raíz cuadrada de cada uno al cuadrado y ya lo tenéis. ¿Vale? Venga, lo dejamos ahí para la grabación. Lo dejamos ahí. Mañana seguimos.